Haciendo Escuela Río Negro. A 39 años de la Guerra de Malvinas. 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Es muy difícil intentar explicar con palabras lo que se vive en una guerra. Pero lo que también fue muy crítico fue la posguerra. Nosotros decimos a veces que sufrimos más en la posguerra que en la guerra misma. Con el advenimiento de la nueva democracia surgió la desmalvinización. Un politólogo francés, Rocquier, le sugiere al gobierno democrático de Alfonsín que lo mejor que se podía hacer era sacar del inconsciente colectivo cualquier acción militar que hayan desarrollado y que tenga arraigo popular, para que de esa manera los militares no se agarren de algún bastión y en el futuro puedan volver. Y había que defenestrarlos como lo que hicieron, que fueron los responsables de la nefasta dictadura que tuvimos. Malvinas para mí me dejó una enseñanza muy fuerte, como a todos los veteranos de guerra, pero más aún por las vivencias que yo tuve y por el espíritu de voluntad que tuve de sumarme como soldado voluntario para ir al conflicto bélico. Es más, yo escribí una carta el 21 de mayo despidiéndome de mi familia, una carta a mi madre en el mismo sobre, y la otra a mi padre. Una carta que decía a mi madre que todo estaba bien, pero que a su vez a mi padre le contaba la verdad, que acababan de atacar los aviones, que estábamos acostumbrándonos a recibir los bombardeos constantes, pero que en cualquier momento esperábamos el ataque final. Fue así que le escribo, esbozando una despedida, una intencional despedida, donde le expreso de que si el final de mi camino había llegado, que se sienta orgulloso de este soldado argentino que había caído defendiendo nuestra patria. Lo que hay que remarcar es que los que fuimos a Malvinas hicimos lo mejor que pudimos. Estoy seguro de que debo haber hecho algún acto heroico, pero con el tiempo me di cuenta que eso no llega a ser un héroe, o por lo menos a mí no me sirve el sentirme héroe. Principalmente porque yo no lo elegí. A mí me mandaron a la guerra, me mandaron a matar o a morir. Y por suerte, simplemente por suerte, estoy vivo. El 2 de abril, estando en el cementerio de Darwin, delante de las tumbas de muchos de nuestros amigos muertos, me planteé si yo hubiera querido estar o qué sentiría si estuviera ahí abajo de la tierra, habiendo dado mi vida por la patria. Y la verdad que no me sentía bien. Y todos mis recuerdos de Malvinas era que yo quería volver con vida, a vivir mi vida, a tener una vida normal. Me importaba más eso que la soberanía. Sin dejar de importarme la soberanía, pero me importaba más mi vida, y hoy me sigue importando más mi vida. Porque venimos a este mundo para vivir. No venimos a este mundo para matar a otra persona para recuperar un pedazo de tierra. Y entonces empecé a bregar por esto, a separar la guerra de Malvinas de la causa por la soberanía. La causa de soberanía, que se trabaje como se tiene que trabajar, como creo que se tienen que trabajar los demás injustos, que es con justicia, con reclamos, con todo lo que querramos de acciones humanas. Me han llegado relatos de maestras que han recibido a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes y que hablaban de Malvinas con una, no solamente con un apasionamiento, sino con una certeza de hablar. Habían aprendido cómo era la geografía de Malvinas, más allá de la guerra. Habían aprendido y cada vez que les preguntaban qué más sabían de Malvinas decían que mejor era la paz que la guerra, que los conflictos se solucionan con la palabra. Bueno, esto es lo que más nos conmovía, ¿no?
Fuerte, te digo, me lo estoy contando y todavía me genera así como una emoción acá en el pecho, porque son niños y niñas muy pequeños y nosotras estábamos convencidas que si este tipo de relatos, este tipo de construcciones de memoria inundan las escuelas, sin duda que tendremos una sociedad diferente, ¿no? Mucho más empática con lo humano. Nunca más a las guerras. Fue así que Dios me regaló otra oportunidad, quizás sea para hacer la voz de los que no pueden hablar, de aquellos 649 héroes que quedaron, para que contemos lo que sucedió allá y el sentimiento que se expresó en esos cerros, en las batallas, que era defender la soberanía, no defender la dictadura. Y Malvinas era quizás el único punto que hicieron los militares que tuvo arraigo popular, que tuvo una fuerte defensa. De hecho, el 2 de abril la plaza se llenó del pueblo, vitoreando la recuperación de las islas, y lo mismo está en las películas. Ustedes pueden ver que el 14 de junio la gente decía no se rindan y seguían insistiendo que sigamos peleando. Entonces ahí nació el proceso de desmalvinización. Y en el proceso de desmalvinización lo que decimos que sufrimos mucho porque se intentó borrar de todo el inconsciente colectivo todo lo militar, y para los civiles nosotros, soldados, éramos militares, porque habíamos ido a la guerra. Para los militares nosotros éramos civiles, no teníamos nada que ver con ellos, ya nos habíamos ido de baja de todos los regimientos, de todos los cuarteles. Sumado a eso, la grave situación psicológica con que vinimos y que vinieron muchísimos nuestros compañeros, donde no podíamos reinsertarnos laboralmente, porque, y a mí me pasó, donde presentabas el documento y en el documento, en el DNI, decía que habíamos cumplido con el servicio militar obligatorio. Y decía también ahí que habíamos estado en la Guerra Malvinas. Entonces la mayoría de los comercios, de las empresas, no nos querían tomar porque decían que podíamos llegar a tener problemas, porque estábamos locos, porque veníamos de una guerra, porque le podíamos traer conflicto, un montón de excusas. Yo soy Claudio García de Viedma y soy el autor del cuento El día que recuperamos las Islas Malvinas. La idea era justamente ficcionar una recuperación de las islas que no pasara ni por la guerra ni porque Gran Bretaña un día decidiera aceptar la resolución de Naciones Unidas y devolverla, cosa que es muy iluso pensar por los intereses geopolíticos. Es bastante pedagógico, tiene bastante información sobre Malvinas. Bueno, invito a leer este cuento, estudiantes, a jóvenes y también a los docentes, porque más allá de que es un cuento de ficción, que su contenido es literario, tiene elementos reales, informativos sobre el tema Malvinas que pueden servir como herramienta pedagógica para hablar el tema de Malvinas. No solo el tema de la guerra, sino Malvinas como causa nacional, causa latinoamericana, como islas que fueron usurpadas y que hoy son un enclave colonial, ya del imperialismo en general en el Atlántico Sur. En Bariloche hace creo que 3 años ya empezó un recorrido diferente, un recorrido que no habla de heroísmos, no habla de héroes de guerra, sino que habla un poco de víctimas, ¿no? De víctimas ante tanto dolor, ante una guerra no deseada, ante un gobierno no votado, ante cómo fue la situación de estos muchachos que fueron convocados a la guerra, sin saber a dónde iban, cómo iban, qué era una guerra. Cualquier tipo de diferencia debemos intentar resolverlo con el diálogo. No sirve la violencia, porque la violencia, dependiendo de las escalas, pero la violencia es la escala mayor que termina siendo una guerra, perdemos todos. Pierde el que gana la guerra y pierde el que pierde la guerra. En el campo de batalla se pierde todo y después las situaciones son años y años y nunca más uno vuelve a ser igual. No fue una gesta patriótica, fue una locura de la dictadura. Sí hubo intenciones patrióticas, hubo acciones heroicas,
por parte de algunos militares, por gran parte de algunos soldados. También cada uno hizo lo que pudo, principalmente los soldados, que no éramos profesionales, pero hicimos lo mejor que pudimos. Así que quiero que quede esto: nunca más una guerra, nada por lo que matar o morir, con violencia no se soluciona ningún conflicto. Son todas frases que me rigen y que quiero compartir.